A nuestra audiencia que se conecta aquí en Uniminuto Radio, una cordial bienvenida. Esto es Contraplano y en esta oportunidad estamos con Carlos Briñes. Él es fotógrafo hace más de 20 años y nos va a contar una particular experiencia que vivió hace 6 meses. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Pues Carlos, usted se fue a fotografiar un tema particular y son las auroras boreales. Cuéntenos qué son y por qué se tuvo que ir tan lejos y a dónde fue para hacerlo. Bueno, el viaje especialmente fue a la parte norte de Noruega, porque en esta zona, al norte del planeta, se presenta este fenómeno cuando el Sol emana radiación y hay como unas explosiones solares y llegan al contacto con la atmósfera y produce este fenómeno. Esto solamente se produce en la parte norte y sur en los polos, porque ahí es donde está el magnetismo para que estas radiaciones lleguen y formen este tipo de luz. Cuando estas luces entran en la atmósfera, pues estos magnetismos entran a la atmósfera, genera este tipo de luz y los colores van a variar dependiendo de la profundidad con que ingresen en la atmósfera. Usted fuera de cámaras me contaba que además de esta explicación técnica, pues hay una explicación muy bonita que tienen las personas que viven en el lugar. Cuéntanos cuál es. Bueno, oí de una persona de una de las tribus nómadas que existen en la parte norte y que le habían hecho referencia como uno de sus abuelos, como parte de tradición, que eran espíritus de los antepasados. Entonces ellos sí tienen un respeto muy grande por las auroras boreales. Obviamente ya ellos saben el tema científico, pues, pero sigue siendo una tradición de ellos y mantener ese respeto con este fenómeno. Bueno, acá estamos viendo algunas de las fotos que usted logró tomar. No creo que sea tan sencillo. Yo desde mi ignorancia lo pregunto, usted tiene 20 años haciendo fotos, pero ¿qué tan fácil fue llegar a tomar la primera foto? Bueno, no fue fácil. Realmente hay un componente que es de emoción, de querer captar el momento, y como era mi primera vez que veía las auroras boreales, no sabía qué tanto iba a durar. Entonces, la emoción hace que uno coja rápido la cámara, que la coloque, que la tome, y obviamente es un proceso entre la primera foto que uno hace y empieza a perfeccionar la técnica hasta llegar a algunas de las fotos que estamos viendo. Pero sí es muy importante conservar la calma, porque yo pensaba que era de segundos, así como si tú ves una estrella fugaz o ves algo que no te va a durar más de 4 o 5 segundos, pensaba eso. Pero ya después, con la experiencia y con el tiempo que iba pasando, sí alcanzaba a ver que duraban minutos. Y muchas veces alcanzamos a durar como casi una hora viendo auroras boreales. En este punto es importante ser fotógrafo para hacer este tipo de fotos, o una persona que quiere sacar su celular la puede tomar fácilmente si llega a estar en un lugar como este. No es tan sencillo. Realmente sí se necesita una cámara en función manual y un trípode, porque al tener baja luminosidad, porque esto nos toca siempre en la noche, alejarnos de las ciudades para que no haya contaminación lumínica que produce la ciudad. Entonces sí toca manejar un trípode y una cámara y unos tiempos de exposición un poco largos para poder captar bien este fenómeno. Con los celulares pudimos solamente una vez, pero la magnitud que había de auroras era muy grande, o sea, parecía casi como 6 de la tarde, iluminaba las auroras en tono verde y además la nieve reflejaba. Entonces sí se pudieron grabar con celular, pero lo más recomendable es con una cámara que tenga funciones manuales y sea semiprofesional. Usted habla en plural, ¿se fue solo? Parece que no, se fue con alguien más. ¿Quiénes eran esas personas? Bueno, fui con 9 fotógrafos, 8 son de Guatemala y yo iba por la parte de Colombia. Realmente hicimos un grupo muy bonito porque era nuestro objetivo. El objetivo era ir a cazar auroras boreales. Entonces, lo importante es que uno vaya con un grupo que tiene una meta específica, que están buscando lo mismo, es muy importante, porque teníamos jornadas cenábamos 7:30 de la noche y arrancábamos, nos alejábamos 1 hora y media, 2 horas de la ciudad o de los pueblos donde teníamos contaminación o donde nos hospedábamos, y de ahí en adelante teníamos que esperar e ir buscando los lugares como más adecuados para tomar las fotos, y llegábamos 3, 4 de la madrugada a dormir y salíamos a las 6 de la mañana, otra vez cogíamos carro, desplazarnos hasta el siguiente pueblo o ciudad intermedia para hospedarnos y hacer el mismo proceso. Entonces así duramos mucho tiempo, y lo que digo es que todos teníamos como el mismo objetivo, entonces estábamos todos haciendo lo mismo y no había alguien que se cansara, que no le gustara la fotografía. Entonces por eso es importante ir siempre con un grupo de personas que estén buscando el mismo objetivo.
Bueno, este tipo de fotos también estamos viendo la Vía Láctea. ¿También aprovechó para tomarla o el único objetivo era las auroras boreales? Sí, era auroras boreales el objetivo principal, porque la Vía Láctea sí depende mucho de la rotación de la Tierra y que sea específico el día y la hora. Casualmente sí pude coger un par de vías lácteas, pero no era el objetivo, solamente íbamos con auroras boreales. ¿Siente usted que tuvo suerte el poder fotografiar las auroras? Pues he escuchado relatos de personas que dicen que han ido a fotografiarlas y no las encuentran, que están pues algún efecto natural como mucha niebla, además que no permite tomarles fotos. Sí, realmente sí fuimos afortunados, aunque sí puede ser un tema de suerte, pero hay otro tema que es de constancia y persistencia. Entonces, si nos íbamos todas las noches, esa era nuestra misión, arrancar, ir a buscar y quedarnos hasta 4 o 3 de la mañana. Y hubo unas noches en que la nubosidad no nos dejaba, pero eso no nos hacía desistir, de que saliéramos un momentico, ay no, hay nubes, no hagamos nada, no. Teníamos que seguir porque era nuestra búsqueda. Ustedes tomaban fotos entre 7 de la noche y 3 de la mañana. ¿No llegó a un punto donde se cansaban de tomar fotos? De darle clic y darle clic y darle clic a obturar la cámara y que fuera la misma foto. No, uno no se cansa porque las auroras van cambiando. Entonces pueden salir hacia un lado, pueden salir hacia el otro, pueden cambiar de color. Entonces cuando tienes tonos verdes y empieza un poquito como de morado, entonces te emocionas y sigues tomando fotos. Se desplaza uno y vuelve a hacer otras fotos, pero entonces nunca nos cansamos de hacer fotos de auroras. Ya era un tema de que, bueno, tenemos que madrugar, entonces vamos al hotel a descansar. Pero llegábamos al hotel y teníamos que descargar el material, que uno pues en su habitación empezaba a escoger su material, lo organizaba, hacía sus backups, porque cuando uno está viajando pues muchas veces se pueden dañar las memorias o los discos duros. Entonces, por lo particular yo manejaba un backup en un disco duro externo, en el computador y las memorias. Bogotá no es precisamente la ciudad más cálida que tenga el país, pero pues tampoco creo que sea el mismo clima de un lugar como el Polo Norte. ¿Cómo hacía para abrigarse, para que no se fuese a enfermar en un viaje que podría ser hasta definitivo bonito para usted? Pues sí es algo curioso porque sí teníamos temperaturas bajas de -17, -10 grados bajo cero, pero íbamos preparados con 3 capas, una ropa interior térmica, la primera capa y la segunda capa, guantes y gorros. Pero es muy particular porque aquí en Bogotá hace frío y llovizna y entonces a uno le da gripa, pero en esas temperaturas tan bajas no tuvimos ninguno que nos hubiéramos enfermado. Pensábamos que no, nos salimos de la calefacción al frío de la calle y nos vamos a enfermar. No, pues fue algo como muy curioso de que ninguno tuvo ese tipo de enfermedad. ¿Llegaron alguno de ustedes a sufrir algún accidente a causa del frío, de la temperatura, de las condiciones naturales del lugar? Tuvimos 3 incidentes, pero fueron muy pequeños, porque obviamente siempre estábamos pendientes de eso. Uno fue cuando estábamos en trineo de huskies, de perros huskies. El frío era demasiado fuerte porque va uno a la intemperie, el movimiento de los perros y la zona en la que estábamos hacía demasiado frío. Y las manos sí se empezaban a congelar. Una compañera sí se le estaban congelando las manos y pues tocó colocarle como unas bolsitas de calor que con el contacto con el oxígeno genera más calor, entonces tocó así. En otro lugar yo estaba metido entre la nieve y se me rompió una bota y se me empezó a entrar el agua de la nieve. Y sí sentí como algo de pánico porque el frío, los dedos me los estaba congelando, entonces me tocó meterme al carro, calentarme, poner las bolsitas. Y en Svalbard, en lo más al norte que estuvimos, una de las motos, pasamos como por un lago y se hundió la moto, se rompió el hielo y también se le mojaron las piernas a un compañero. Entonces son esos momentos que cuando está uno en contacto con el agua, después se congela y se empieza a sentir uno pánico de lo que pueda pasar. Hay otra particularidad de esta zona del mundo y es que hay días donde no hay sol. Por la ubicación y las condiciones, pues hay momentos donde no se ve la luz del sol, no se sabe si es de día o de noche, sino solamente por el reloj. Preguntarle cómo se siente eso. Es bastante extraño. Es extraño porque como que en la mente sí uno dice, no, me voy a levantar y cuando voy a desayunar ya está saliendo el sol.
pero desayunaba, no salía el sol, ya uno no sabía a qué horas tenía que almorzar. Empieza a vivir uno como cansado porque como que todo el tiempo está de noche. Se siente incertidumbre, no es tan plácido porque de hecho la sensación de estar sin luz nos genera como cierto temor y todo se descompensa, uno no sabe ni si ya es hora de almorzar, ni de comer, nada, se desubica uno completamente y se añora uno poder ver el sol, pero básicamente es un tema netamente psicológico. ¿Y qué animales nos encontraríamos entonces? ¿O qué se encontró usted en ese viaje? No íbamos en busca de fauna, pero por la carretera encontramos alce, se nos cruzó un alce, vimos unos zorritos blancos, también pues añoraba hacer fotos de osos polares, pero no pudimos porque también hibernan y para poder ir a verlos ahí es una excursión y siempre es preferible en otra época del año. Otro avistamiento de animales no lo tuvimos así fuerte. Bueno, veíamos huellas como de conejos, porque nos la pasábamos por la noche en la nieve, sí se ven bastante huellas de venados y de conejos. Bueno, y los osos, porque sabemos, nos dice usted que estaban hibernando, pero no se veían, no sé, algunos cazados o rastros de ellos, o uno que pasara muy rápido. No, solamente como es el depredador como más feroz que hay, el carnívoro más ¿cómo le diría? Lo catalogan como el más violento. Entonces, cuando uno sale de la ciudad tiene que ir con guías armados porque el riesgo es muy alto de que un oso te pueda atacar. Pero en la ciudad de Svalbard, que es la isla más al norte del planeta, la isla habitada más al norte, entonces sí vimos varios que estaban disecados. Entonces ahí ve uno la magnitud de la altura del oso, de las garras, que son unas garras supremamente largas, entonces ahí es cuando uno se siente que es muy vulnerable frente a este animal. ¿Cuánto mediría un oso promedio en ese lugar? Levantado en dos patas, más o menos 2,5 metros. ¿Y usted cuánto mide para que nuestra audiencia tenga una idea? Yo mido 1,70. ¿Y si se lo hubiera encontrado, qué hubiese pasado, Carlos? Pues esa era la pregunta que me hacía todo el tiempo. Si me sale un oso, ¿qué hago? Entonces decían que uno no debe correr, pero obviamente si el pánico te invade, ¿hacia dónde hay que correr? Entonces dentro de la ciudad yo decía, bueno, de pronto el sitio más seguro es salir corriendo y meterse uno debajo de un carro que no pueda como tratar de atacarlo a uno. Pero obviamente la carrera de un oso es muchísimo más rápida de la de uno, entonces lo mejor es evitar ese contacto. Cuando salimos en las motos de nieve, ese era otro de los inconvenientes, entonces iba un guía punteando armado y al finalizar de la caravana otro. Pero nos decían que solamente nos podíamos acercar 400 o 500 metros para el oso, porque obviamente nos puede llegar a atacar y ahí no hay nada que hacer, si va a ser mortal el ataque. Bueno, volviendo a las auroras, estas fotos, ¿dónde terminaron? ¿Usted las tomó, las trajo? Me imagino que se las mostró a su familia, a sus fotógrafos, a sus colegas más cercanos, pero ¿qué hizo? ¿Las vendió? ¿Las publicó en algún lado? ¿Dónde las puede encontrar la gente que las quiera ver? Bueno, cuando las estaba tomando iba subiendo algo a Instagram, iba subiendo algo a Facebook, hice varias transmisiones online por Facebook, pero lo más representativo que yo tengo es poder hacer una exposición y poder vender algunas de las obras como obras, para que las tengan colgadas, que ese sería uno de los objetivos cuando hace uno este tipo de fotos. Estando en ese punto, viendo que no sale el sol, que hay un peligro latente como un oso, pero viendo un espectáculo natural como este, ¿qué se siente? Hay gente que lo describe como que uno se siente el rey del mundo o como que uno se siente demasiado pequeño. Carlos Briñas, ese diciembre, ¿qué sintió? Yo sentí que era afortunado, porque obviamente viajé casi 10.000 kilómetros para poder llegar a ver estas auroras. Y obviamente uno dice, bueno, vine para buscar este objetivo y uno no lo cree viable estando en Latinoamérica, que no, yo voy a ver auroras boreales, porque pues sí, uno lo ve por canales y al momento de ver esto uno dice, sí, es un fenómeno que nunca lo vamos a ver aquí. Y la magnitud de poder ver el cielo que se tiñe de color verde y que se va moviendo es algo increíble. Entonces sí siente uno que hay una fuerza
superior que genera esto. Entonces sí se siente uno muy pequeño, se siente uno de que uno no es nada frente a un universo tan mágico como el que tenemos. ¿Por qué se fue hacia el polo norte y no hacia el polo sur, que posiblemente geográficamente era más cercano? Sí, porque yo ya estuve en un viaje hasta la Patagonia, entonces mi objetivo era ir lo más al sur, que lo hice hace 2 años, y también ir lo más al norte que pudiera. Entonces quería tener estos dos contrastes. ¿Y hacia el sur consiguió también fotos de auroras? No, hacia el sur no se alcanza a ver porque en la tierra no se lograría, toca es en la parte del mar, porque la parte sur está más hacia la mitad de la tierra que la parte norte. La parte norte sí está está más al norte del planeta. Bueno, y en esto es importante entonces llevar un buen equipo. No podría ser cualquier cámara que compran las personas en una tienda, tiene que ser alguna especificación particular la que tiene que tener el equipo que se lleve. No es tan estricto, o sea, no es una cámara profesional, porque los turistas que quieran ir con su cámara lo pueden hacer siempre y cuando tengan modo manual, que uno pueda colocar que la velocidad sea 15 segundos, que el diafragma lo puede uno abrir bastante, o sea, hay unos pequeños requisitos, pero si uno tiene una cámara con modo manual, lo puede lograr. Y obviamente viene más siendo de la intensidad de las auroras. Si tenemos auroras más intensas, pues es mucho más fácil lograr estas fotos. Es indispensable sí el trípode. Ya para finalizar, ¿volvería usted allá a tomar las fotos, a tomar fotos de osos, por ejemplo? Quedé con las ganas de hacer fotos de osos polares, pero no sé si vuelva a ese mismo sitio porque obviamente hay otros lugares que también se pueden ver, como en Groenlandia, que yo creo que sería otra de las partes, que es Alaska y el norte de Alaska. Entonces, allá también puedo ver osos polares, pero depende mucho la época del año, entonces hay que definir, o veo osos o fotografía de auroras. Bueno, pues mientras usted decide, le agradezco mucho esta conversación. Sé que como a mí, nuestra audiencia, nuestros oyentes que se conectan en Uniminuto Radio, pues también están emocionados con ir algún día a Noruega a tomar o al menos a ver las auroras boreales. Muchísimas gracias, lo felicitamos por ese viaje y gracias por acompañarnos aquí en Uniminuto Radio. Con mucho gusto, si quieren ver las imágenes pueden ingresar al Instagram y ahí estaré montando pues más de las fotos porque sí están queriendo ver más de lo que logré por allá. ¿Qué Instagram es? ¿Qué cuenta para buscarlo? Es @CarlosBrines, fotógrafo. Brines, N, B larga y Z. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y ustedes, nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Contraplano. Sigan conectados con toda la programación de uniminutoradio.com.co.